Hermano, soy el hermano Luis Cepeda y hoy día hoy día quiero hablarte acerca de una congregación, acerca de una iglesia del Señor, una iglesia sufrida, una iglesia que batalla, una iglesia que la está pasando mal, pero a pesar de todas las circunstancias adversas, ellos están creciendo, ellos están avanzando, ellos se están amando y hoy día vamos a estar considerando una pregunta fundamental, porque a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas que podamos enfrentar en la vida, y como pasó en la iglesia de Tesalónica, la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás preparado para encontrarte con el Señor? Ya que ellos, aunque estaban sufriendo, aunque la estaban pasando mal, nunca perdieron la perspectiva, nunca perdieron el enfoque de que ellos estaban esperando, que ellos estaban aguardando, de que había esperanza, de que había un mañana mejor. Así que sin más decirlo, te invito a que si podemos ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y poder considerar esta pregunta. ¿Tienes realmente la seguridad? ¿Realmente estás listo? ¿Estás preparado? ¿Tienes la seguridad que cuando Cristo venga, te vas con Él? ¿Estás listo para encontrarte con el Señor? Eso es lo que vamos a estar considerando y vamos a primero considerar la circunstancia. Vamos a considerar primero el contexto de este pasaje y dice allí en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 en adelante, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Analicemos, miremos las características. Fíjate muy bien la iglesia de Tesalónica, ya desde la primera carta se está destacando, se está poniendo como ejemplo esta congregación, una congregación muy fiel, muy servidora, muy trabajadora, una iglesia que enfrenta las pruebas, que enfrenta el dolor y el trabajo con dignidad. Mira lo que está pasando. Hay problemas, dice ahí versículo 3 y versículo 4. Hay persecuciones, hay tribulaciones, pero a pesar de estas circunstancias, el amor de ellos crece, la fe de ellos también aumenta y también dice vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Tres características de esta iglesia en Tesalónica. Número uno, su fe va creciendo. Número dos, el amor de ellos para todos va abundando, va avanzando. Una iglesia que crece en la fe, en la esperanza del Señor. Una iglesia que confía cada día más en Dios a pesar de los problemas. Una iglesia que ama cada día más y se aman los unos a los otros y se apoyan los unos a los otros. Y también una iglesia paciente o perseverante que soporta las persecuciones y las tribulaciones. Dice también Pablo, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Y Pablo dice, todo esto es señal solamente, y todo esto es que Dios los está examinando, que Dios los está mirando, que Dios los está testeando, y Dios dice que ellos son dignos, y ellos son dignos del reino de Dios porque están padeciendo por el reino de Dios, porque a pesar de los problemas que están enfrentando, a pesar de la persecución, a pesar de toda esa oposición, la iglesia de Tesalónica avanza, crece y enfrenta con dignidad, como es justo delante de Dios. Mira muy bien ahora lo que va a decir, porque aquí llegamos a nuestro mensaje. Primero, las características de esta congregación. Una iglesia que crece, que avanza en la fe, en el amor, en la paciencia, en la perseverancia. Una iglesia que es probada por el Señor, pero una iglesia que es tenida por digna del reino de Dios. Una iglesia que soporta y lo padece todo por el reino de Dios. Pero ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál realmente es el consuelo que Dios quiere darle? Porque todos nosotros muchas veces enfrentamos problemas, Dios quiere dar también esperanza. Versículo 6 también dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, también dice versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También dice el pasaje, verso 6, Dios considera como justo. Tranquilos, dice. Tranquilos, no se preocupen. A pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de lo malo que pasa en su vida, Dios considera como recto, como justo. Un día Dios va a arreglar cuentas. Y los que han hecho mal van a sufrir el mal que han pasado. Y los que han recibido ese mal van a recibir la consolación. Van a recibir en este caso el reposo. Y todos se preguntan, pero ¿cuándo es que Dios va a ajustar las cuentas? ¿Cuándo es que Dios me va a dar el consuelo? Tal vez tú te lo preguntas. ¿Cuándo es que Dios realmente va a aliviarme este dolor? ¿Cuándo es que tal vez la gente ya va a dejar de molestarnos, de presionarnos, de tentarnos, de humillarnos? O tal vez también tú dices, ¿cuándo es que Dios va a castigar a aquel que me hace el mal? Todo eso lo dice el versículo 7 cuando dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Fíjate las cosas que podemos aprender. Número uno, ¿quién va a venir? Va a venir el Señor Jesús. ¿Desde dónde va a venir? Desde el cielo. ¿Con quiénes va a venir? Con los ángeles de su poder. Cristo viene a arreglar cuentas con la humanidad. Cristo viene a dar reposo y consuelo a los que han sufrido y tribulación y castigo, a los que han hecho mal. Cristo viene desde el cielo, Cristo viene con los ángeles de su poder, pero también respondemos en el versículo 8, ¿cómo viene? En llama de fuego, señal de juicio y castigo. ¿Y para qué viene? Cristo viene para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Ya que este pasaje nos está diciendo de que Cristo viene, de que el Señor Jesucristo viene a arreglar cuentas, que Cristo viene desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, y viene a dar retribución, viene a dar castigo, venganza literalmente en el idioma original, y viene a buscar a dos clases de personas. Número uno, viene a buscar a los que no conocieron a Dios. Número dos, viene a buscar a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez tú te preguntas, pero ¿quién es el que no conoce a Dios? Tal vez tú piensas, el ateo. Tal vez yo pienso, no, yo creo que es el escéptico, el agnóstico, pero el pasaje y la Biblia, cuando habla de aquel que no conoce a Dios, no está pensando el que está alejado de Dios, no está pensando en aquel que no considera a Dios, sino que fíjate muy bien, porque en Primera de Juan 2, capítulo 2, versículos 3 y 4, hay una clave para entender realmente quién es el que no conoce a Dios. Porque dice en Primera de Juan, escúchalo muy bien, capítulo 2, versículos 3 y 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que si tú conoces la voluntad de Dios, o sea que si yo sé lo que Dios quiere para mi vida, si conozco los mandamientos de Dios y no quiero cumplirlo, o digo yo le conozco pero realmente no estoy dispuesto a cumplir su voluntad, realmente soy mentiroso y no conozco a Dios. Dios va a venir a buscar a aquella gente que conoce la voluntad de Dios, pero no quiere hacerla. Número uno. Número dos, también dice los que no obedecen al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y si vamos a la Escritura y nos preguntamos muy bien, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, aparecen realmente, y a Pablo parece que le preguntaron las evidencias, ahí aparece realmente el fundamento, ahí aparece realmente la verdad que necesitamos creer para entender qué es el Evangelio. Y dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo dice, pongan atención, yo voy a declararle, yo voy a decirle, yo quiero contarles cuál es este evangelio que predico, este evangelio que hay que perseverar, este evangelio que hay que recibir, retener, oír, creer, para que así podamos ser salvos. ¿Cuál es este evangelio? Primera de Corintios 15, 3 y 4 sobre todo, nos enfatizan estas tres grandes verdades que tenemos que entender para que comprendamos cuál es el evangelio poderoso que necesitamos creer y obedecer para poder ser salvos. ¿Qué es lo que dice allí Primera de Corintios 15, 3 y 4? Que Cristo murió por nuestros pecados. Número 1, mira cómo lo dice el gráfico ahí. Primera verdad. Cristo murió. La muerte de Jesús por nuestros pecados es la primera gran verdad del Evangelio. Número 2, que fue sepultado. Y realmente se evidencia que Él murió y estuvo 3 días en la tumba y salió a resurrección de vida y venció la muerte con poder al tercer día. ¿Qué es el Evangelio entonces? Grábatelo muy bien. La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate muy bien, porque segunda de Tesalonicenses, nuestro pasaje dice que no solo debemos creer al Evangelio, no solamente debemos oír el Evangelio, sino que también debemos obedecer, porque si no obedecemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufriremos pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Entonces la pregunta que te hago, ¿cómo podemos obedecer a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Cristo? Dice la palabra en Romanos 6, un pasaje muy conocido también, pregunta Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, número 1, en su muerte? Fíjate muy bien, nos unimos a la muerte de Cristo. Número 2, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Nos unimos también por el bautismo, dice, también en la sepultura de Cristo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el bautismo nosotros obedecemos el Evangelio, obedecemos la muerte, obedecemos la sepultura, obedecemos la resurrección de Cristo. Nos bautizamos en obediencia, nos bautizamos para participar, para identificarnos, para unirnos a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Cómo puedo obedecer el Evangelio? A través del bautismo bíblico. De esa manera Dios te salva, de esa manera Dios te perdona los pecados, de esa manera el Espíritu Santo viene a tu vida, de esa manera somos unidos a la iglesia del Señor, de esa manera tenemos y andamos en vida nueva. Pero, ¿qué pasa? Mira la pregunta que ahora viene. ¿Qué pasará si no obedecemos al Evangelio? ¿Qué pasa si yo me resisto? ¿Qué pasa si yo no quiero morir con Cristo, ser sepultado con Cristo, resucitar con Cristo en el bautismo? Mira lo que dice el versículo 9 y 10, que termina diciéndonos ahí en 2 de Tesalonicenses, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, el infierno, excluido de la presencia del Señor, el lago de fuego, el lloro, el crujir de dientes, llámelo como tú lo llames, como la Biblia lo describe, es estar totalmente separado y eternamente perdido, separado del Señor, excluido de su presencia, si no obedecemos el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Obedecer el Evangelio, bautizarnos, para que no vamos al infierno. ¿Quieres escapar del infierno? ¿Quieres realmente tener vida eterna, perdón de pecado, una vida nueva? Recuerda, tienes que no solo creer al Evangelio, sino que tienes que obedecer a la muerte, sepultura y resurrección en el bautismo bíblico. Quiero animarte también, porque la palabra también dice al final de la Biblia en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiero animarte. Queda muy poco tiempo. Jesucristo está diciendo que viene pronto. Ya hemos escuchado como iglesia casi 2000 años que Cristo viene pronto y tal vez quedan los últimos segundos y tal vez quedan los últimos minutos, los últimos años. Y por eso te animo, te invito a prepararte, te invito a tomar decisiones para vida eterna, te invito a seguir escuchando estos mensajes de salvación porque Cristo viene con su galardón para recompensar a cada uno. Te animo para que obedezcas
obedezcas el Evangelio. Te animo para que participes y mueras con Cristo, seas sepultado con Cristo y resucites con Cristo. Te animo y te pregunto para finalizar, ¿has obedecido al Evangelio realmente? ¿Has entendido que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y has obedecido a esa muerte en el bautismo bíblico? Esa es la decisión fundamental que tú tienes que tomar, es la decisión fundamental que yo debo tomar. Por eso es que te invito y te animo. Si quieres seguir teniendo contacto con nosotros, ahí están nuestros datos, ahí está nuestra dirección, ahí está nuestro email y nuestra página web donde seguimos compartiendo mensajes para salvación. Dios quiere salvarte. Hoy día te lo he enseñado a través del Evangelio, el poder del Evangelio, como Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Si quieres ser salvo, el único poder que Dios tiene para salvarte es el poder del Evangelio. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te dé la fuerza suficiente para tomar decisiones para vida eterna. Saludos para todos mis hermanos y muchas gracias por seguir escuchándonos y que el Señor les bendiga.